Bueno, listo. Muy buenos días. Encantada de verles. Muchas gracias por llegar a tiempo. Y tenemos un tema que es bien interesante. Mm, Todos nos preguntamos en cualquier momento, ¿para qué la vida, no? Porque nací, siempre le echamos la culpa a los papás que pasaron un buen rato y uno apareció aquí. Entonces, sí, esperemos que todos hayamos nacido de un buen rato, por lo De un menos. buen rato, sí, esperemos que haya sido así. Esa es la primera, no incluye pero hay ahí se habla de que el proyecto humano, ¿cierto? Tiene 5 pasos muy, muy importantes. O sea, un ser humano, hay 5 partes, 5 pasos que le marcan muy fuerte para, para toda su vida, para todo lo que va a ser su bitácora. Mira para allá, mira. No, estoy mirando, pues. Voy a silenciarlos. Hay alguien hablando sobre eso. Ya, lo silencio para poder, porque si no se cruza y no tenemos la charla. Entonces, bienvenidos a todos los que van llegando. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y estábamos hablando de que la pregunta máxima que en cualquier momento de la vida nos hacemos es, ¿por qué nací? ¿Para qué esta vida? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, les estaba diciendo que esperemos, porque a veces, muchas veces es mis papás pasaron un buen rato y yo aparecí aquí, ¿no? Entonces, también en enlace a eso estaba hablando de que proyecto humano, o sea, un ser humano tiene cinco partes muy importantes o 5 pasos muy importantes a que la persona aparezca en este mundo. Uno, algo que, o sea, estoy hablando de 5 pasos que influencias muy, muy mucho al ser humano. El primero es, ¿qué estaban haciendo los padres un año antes? O sea, ¿cuál era su vida, su estilo de vida? ¿A qué estaban haciendo? ¿Qué aprendían? ¿Cómo era su alimentación? ¿Cómo era su vida? Porque esto va a influir en la criatura. Luego, el segundo paso muy, muy influyente es el momento de la creación, en el momento que esa pareja hizo ese hijo. ¿Cómo fue esa intimidad? ¿Cómo fue esa relación? ¿Había amor? ¿Era solo placer? De pronto había un disgusto, de pronto no había una comunicación, ¿no? Hay, hay algunos estudios donde se han hecho observaciones, donde parece que muchos de los niños autistas que salen a su propio mundo, pero que no se ven como tal, o sea, que no es una alteración genética física, tiene que ver mucho con que sus padres en el momento de crearlo estaban totalmente desconectados, ¿sí? El uno estaba pensando en otra persona o estaban en otra situación, tan aislados como se vive hoy con el teléfono, y entonces estos niños, no hubo ese attachment, ese contacto que creara este ser humano con un presente puesto sobre el presente. El, el tercer paso muy importante es el embarazo. ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo esa mamita? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Cómo fue la interacción? Eh, de lo que leyó, de lo que habló, de lo que escuchó, de lo que comió, de lo que hizo, ¿cierto? Y de la aceptación en el entorno, ¿no? La aceptación de la misma mamá. Ese es el tercer paso muy importante del proyecto humano. Cuarto paso, el momento del nacimiento. Si fue parto natural, si tuvo un parto programado, si tuvo epidural, si tuvo forzas, si tuvo, ¿cómo fue ese instante de que la criatura sale de la madre? Marca mucho al ser humano por el resto de su vida. Y luego está el periodo del destete, que es como el siguiente año del niño, ¿no? ¿Cómo fue? Si tuvo alimentación materna, la conexión que hubo allí, ¿cómo le doy seno a mi hijo? ¿Con qué entrega? ¿Cómo le observo? ¿Cómo aprovecho para decirle que le amo, que es un ser humano que puede hacer lo que quiera, que va a ser grande?
y la forma del destete, si es con sufrimiento, si es, con maltrato, o si al contrario es suave, paulatino, con amor, diciéndole eres un baby grande, no más tetica de mami, cosas así. Entonces, sobre eso es otro capítulo porque es hablar de cómo criamos hijos, pero en esta charla entra muy fácil hablar de ese proyecto. ¿Por qué? Porque eso nos marcó en nuestra vida, a cada uno y a todos. Entonces, después de esos 5 pasos de cómo aparezco en el escenario de la vida, está nuestra pregunta. Voy a compartir pantalla para compartir con ustedes la ayuda didáctica que me hice, ¿verdad? Bueno, espérate. Aquí todavía no estoy. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Por qué no me abre mi pantalla como yo lo quiero? Ya, ustedes no, ustedes todavía no están en pantalla, ¿verdad? No entiendo por qué No, no. aún no se ve lo que vas a proyectar, Patico. Exacto, no, espérate. Ya. Ahora sí, estamos aquí. Ya la tenemos, ¿verdad? Sí. Pero espérese que se me fue al final. Ya, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vine a hacer en esta vida? Fue la invitación y creo que ustedes de allí crearon el interés por estar aquí. Karma, deuda, corrección, evolución, tikkun, causa, efecto, trabajo, castigo, oportunidad, herencia. Cualquiera de estas cosas tienen que ver con darle un sentido a la vida o que las diferentes ciencias, filosofías han tratado de darle una explicación a por qué vivimos. Porque si lo miramos sin ninguna de estas creencias o filosofías o sentencias, podríamos pensar que uno nace, come, se reproduce, duerme y se muere. Y como que no pasó nada, como que todos tenemos ese ciclo porque es real, ¿no? Hoy en día estamos viendo que la gente no se quiere reproducir mucho, no quieren tener hijos, porque han tenido experiencias de vida que les han marcado de tal forma que consideran que no podrían hacerlo mejor o no quieren hacerlo o sería como muy fuerte para hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos, ¿por qué o para qué nací? ¿Cuántas veces hemos estado ahí? No puse ninguna frase porque todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿cierto? Y muchas veces en esa rebeldía y bravos con la mamá, con el papá, le decimos, ¿para qué me tuvo? Yo no le pedí que me trajera, usted lo decidió, ¿no? Y dentro de ese conflicto, entonces muchas veces ya a solas nos preguntamos, ¿para qué nací? Sobre todo si en un momento dado estoy sufriendo o me estoy sintiendo mal, porque es en esos momentos que me cuestiono el nacimiento, porque cuando estoy happy, en fiesta, feliz, no me lo cuestiono mucho, porque pues todo está bonito, ¿no? Como para qué nací si estoy gozando, no cabe mucho la pregunta, ¿no? Entonces, definitivamente la vida tiene que ser algo más, tiene que ir hacia otro punto, porque nosotros nos damos cuenta que hay vidas que cuentan y hay vidas que no cuentan. ¿Cuándo cuenta una vida? Cuando una persona desaparece de la tierra, o sea, pasa a estar, a morir, y después de que a pesar de su muerte, hay mucha gente que le recuerda, hay mucha gente que le nombra, hay mucha gente que le escucha. Esto cabe mucho en los artistas, cabe mucho en personas, en autores de libros, en artistas, y muchas veces la gente lo recuerda para bien o para mal. Algunos lo recuerdan también a los líderes, ¿no? Líderes políticos, religiosos, etcétera. Entonces, la persona puede trascender la vida en la medida que a alguien le recuerda. Hay una película muy bonita que salió hace como 2 años, tal vez, eh, Encanto creo que era, donde se hace muy perenne eso de que alguien recuerde el muerto
para poderlo sentir. No, no era Encanto, ese era otra película que era sobre México, de muñequitos Coco. animados, Coco, exacto. Cómo era de importante que alguien le recordara, que alguien le nombrara. Y parece que esto sí tiene que ver mucho, ¿no? Porque aquel que pasa sin pena ni gloria sencillamente desaparece. Hay gente que pasa sin pena ni gloria hasta para su propia familia. Porque uno no necesita ser famoso para que alguien lo recuerde o que su vida siga teniendo sentido. No necesitas ser el artista, el que sale, el que es muy famoso. No, basta con que tu familia te recuerde, con que a tus descendientes, nietos, bisnietos, alguien les diga, tu abuela, tu abuelo, ellos hacían tal cosa, ellos nos enseñaron tal cosa, esto lo fundó él, esto fue lo que nos enseñaron, en nuestra familia ha existido tal cosa, y en esa medida las personas van dejando su huella. Entonces nacemos para dejar una huella, nacemos para solucionar algo quizás, ¿no? Las diferentes filosofías tienen, déjeme ver, vamos a empezar con karma. El karma se volvió muy popular hace empezamos a hablar de karma muy fuertemente a nivel popular hace como unos 30, 40 años, que se empezó a expandir el concepto karma como aquello que vine a pagar a esta vida. O sea, era con carga, con dolor. Vine a pagar a esta vida X, Y o Z. Ese marido era un karma, ese trabajo era un karma, la amiga era un karma, los hijos eran un karma. Todo lo que me hacía molestar pasó a llamarse karma. Y entonces, realmente, el karma viene de la filosofía de que si hay una causa, hay un efecto. Que si yo hago algo, entonces yo voy a recibir la respuesta a ese algo que yo hice. Entonces, bajo este concepto, la gente empieza, los que creen mucho en esto, empiezan a cuidar mucho su comportamiento, su palabra, sus actos, para poder tener una cosecha buena. Porque en mis actos, en mis palabras, en mis hechos, en mis pensamientos, yo estoy sembrando mi karma o lo que voy a recoger, mi cosecha, lo que voy a recoger más adelante. Entonces, acción y reacción es el mismo concepto visto desde otro ángulo. Hay una acción y hay una respuesta. Esto se nota muy mucho cuando hay conflictos. Para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Porque todos podemos estar en desacuerdo, pero para que haya un conflicto es porque alguien hace algo y el otro reacciona. Reacciona quiere decir que actúo de espontáneo, que no lo alcanzo a filtrar, a analizar, a decir, venga, esa persona ahí se levantó con el pie izquierdo, llegó al trabajo con esa cara que nadie se la aguanta. No, uno no alcanza a filtrar, solamente llegó con mala cara, pues yo le hago el doble, me pongo más bravo, miro más feo, ¿sí? Aquel que llega cansado a la casa y de pronto encuentra el revolú que le hicieron y dice, ahora me toca lavar todo ese reguero, mire ese desorden, pues la persona se infla de la rabia, entonces ya tiene una acción y ahí mismo llega alguien pero si usted llega brava, mire cómo llega, y creó el conflicto, se acabó la paz y la armonía. Y otra cosa que cabe mucho en el karma, ¿cierto? Es el que la hace, la paga. Sentencia popular y muy clara. Muchas veces ya ahora, con el tema de ir juntando y ir aprendiendo, porque la belleza de la social media, de los computadores, de la tecnología, como ha avanzado, es que ahora podemos saber de todo un poquito o lo que querramos porque podemos investigar. Entonces, ya sabemos que el que la hace la paga. En esta vida o dice uno en la otra. Y muchas veces las personas aquí cabe mucho que la persona dice, pero es que hay gente mala que le va bien y hay gente buena que le va mal, ¿verdad? Absolutamente nosotros podemos ver que a una persona mala le va bien porque nosotros vemos por fuera lo que la persona muestra, pero su dolor, su tragedia, lo que realmente implica su vida, solo la conoce ella misma. Y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, cada uno, si nos miramos la cara, podemos decir, está bonita, esa persona se ve con tranquilidad, aquella. Hacemos una imagen, pero que eso sea verdad, no sabemos. Como que
la otra sentencia popular, y todos estos dichos son de muchos años, de siglos, que se aplican por siempre. Es filosofía de vida. ¿Por qué? Porque lo mismo que vivimos hoy lo vivió Platón, Sócrates y todos estos en el tiempo pasado, que fueron los que se atrevieron a dejar escritos donde podemos comprobar que allá se sentía lo mismo que acá, ¿no? Y el que la hace, la paga. Entonces, cada cual, cuando de pronto vemos que hay personas que están viviendo vidas muy complicadas, dice uno, ay, hola, pero yo no entiendo por qué le tocó todo. Exactamente, yo no entiendo por qué esa persona está pasando por lo que tiene que pasar. Pero definitivamente, si lo está viviendo, primero, lo puede solucionar. Segundo, le corresponde vivirlo. No hay de otra, ¿no? Luego, en otra filosofía, vamos a hablar del catolicismo o cristianismo, que es tiene una gran influencia a nivel mundial esta filosofía. Y entonces ellos parten de la sentencia que todos nacemos con un pecado, el pecado original, que fue Eva y Adán, que no sabemos realmente qué pasó, pero todos nos lo imaginamos. Que la serpiente, pero que si era la manzana, que si era el árbol, que si era el conocimiento, que si era la sexualidad, que qué pasó allí. Realmente no, pero se supone que todavía estamos pagando el pecado que estos cometieron. Y que peor aún, nacemos con el puesto. Y entonces, en el karma, te invita a la filosofía a cambiar tu vida, tu emoción, tus hábitos, tu manera de pensar, de hablar, de actuar, para poder nivelar esa balanza y tener una vida agradable, digámoslo así. Aquí, con el bautismo, lavamos el pecado original. O sea que de ahí para adelante, si lavamos el original, que era con el que veníamos marcados, quiere decir que toda esa vida que se nos forma después es por pecados que estamos cometiendo y sumándole porque el pecado original ya fue limpio. Yo personalmente, con todo respeto, opino que esa criatura viene con un potencial muy alto de poder cambiar su vida hacia donde quiera. Lo que sí es muy claro, aquí tenemos otro concepto de este mismo tema, el tikkun. El tikkun es como decir el mismo karma, pero entonces no lo miran como algo que tú tienes que pagar, que tú sembraste y recoges. Está en parte de eso, pero habla de que tú sembraste y sembraste en tus vidas pasadas. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con la reencarnación, donde dice mi alma trae o no terminó de ser una buena persona en mi vida anterior, entonces en esta tengo la oportunidad de cambiarlo y ser mejor. Entonces tengo un tikkun personal y hay un tikkun olam que es una corrección del mundo. ¿A qué se refiere este tema? Este tema se refiere a que si yo como hago mi tikkun personal, o sea, me convierto en un ser proactivo y nutritivo para mi sociedad, definitivamente ayuda a corregir todo lo que está pasando en el mundo. Porque también aquí vamos y le echamos mano a algo que nos pone a todos. Yo ahorita hago un paréntesis, no voy a estar mirando el chat, pero luego lo miro, lo reviso y al final hacemos preguntas. Abrimos micrófonos y preguntamos. ¿Les parece? Muchas gracias. Entonces, vamos con que cuando yo cambio mi mundo, si yo me vuelvo una persona hermosa en este mundo, mi mundo alrededor cambia. ¿Quién es mi mundo alrededor? Mi familia. ¿Por qué? Porque se favorecen de ese ser humano nutritivo que soy yo. Pero al eso mi familia también se puede contagiar y entonces mi familia empieza a ser primero somos un átomo, yo soy un átomo nutritivo. Entonces toda mi molécula, que es mi familia, también se vuelve nutritiva. Y a la vez esa molécula nutritiva toca otras moléculas nutritivas, la escuela, el trabajo, amigos, otras familias, que también se pueden volver nutritivas y entonces pasamos a hacer un cambio de corrección universal finalmente para vivir en paz y vivir en armonía. En este mundo hay suficiente para que nadie aguante hambre. ¿Por qué aguantamos hambre? Porque hay hombres que decidieron que es para ellos nomás. Porque no sabemos compartir, porque no sabemos que todo lo que tenemos es para entregar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esas tres filosofías muy fuertes. Aquí tenemos que tikkun, karma y pecado
las tres grandes corrientes espirituales coinciden en que el hombre tiene algo que cambiar durante su vida. O sea, todos. No hay uno solo que diga que así como nació, se creció, porque finalmente el hombre, venga, yo voy a quitar aquí, no, voy a tomar la siguiente y luego la dejo de compartir. Somos seres duales, cuerpo y alma. Ustedes me han oído decir esto mucho, ¿cierto? Y siempre digo, nosotros somos este estuchito maravilloso que tenemos, que nos mueve, nos hace sentir, nos hace gozar. Nosotros disfrutamos la comida porque tenemos este cuerpo, disfrutamos de la compañía, del abrazo, disfrutamos de la música, de todo. ¿Por qué? Porque esta contextura física me lo permite, ¿no? Pero es innegable que dentro de nosotros existe algo que va más allá de la parte física. Tanto es que cuando una persona muere, podemos ver el cuerpo ahí un montón de tiempo, pero hay algo que le llamamos energía, alma, espíritu, que hace que ese cuerpo se mueva, que ese cuerpo vibre, que ese cuerpo sienta. De por sí, escuchar solo, si no está esa energía dentro de nosotros, no escucharíamos. Si esa energía no está dentro de nosotros, no veríamos. Y los ojos están ahí. O sea, esta es una herramienta que necesita una energía para moverse. Así como un carro sin la gasolina es potencialmente un aparato que puede hacer lo que está diseñado a hacer, pero si no le pongo la energía, el aparato no camina. Entonces lo necesita. Los computadores. En un momento dado, el computador puede hacer tantas cosas, lo diseñaron para hacer. Yo digo que le falta ir al baño por uno, pero si yo no le pongo la corriente, si no le doy la carga y aparte de eso yo lo acciono, el aparato no va a ninguna parte. Está ahí y no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, dentro de que somos seres duales, cabe una pregunta. ¿Quién le sirve a quién? ¿El cuerpo le sirve vamos a llamarlo, al espíritu o al alma? ¿O el alma le sirve al cuerpo? En esto es una pregunta que muchas veces la gente vive pensando, hay muchas personas que te dicen, no, este cuerpito es para gozarlo y que lo gocen todas. Me lo han dicho hombres, ¿no? Que la gocen todas, pero también hay mujeres que dicen lo mismo, que lo gocen todos. Y sí, ¿por qué? Porque este cuerpo te ayuda a sentir, porque para eso está diseñado. Por eso comer es un placer, ir al baño es un placer, ¿sí? Tener contacto íntimo es un placer. Respirar es un placer. A veces uno se para y disfruta el aire, ¿cierto? Todo eso de este cuerpo es un placer. Pero finalmente los placeres un día ya no actúan en el cuerpo o el cuerpo ya no tiene ni la fuerza para disfrutarlo, ¿verdad? Ya como que empieza uno a darse cuenta que el cuerpo como que tiene un ciclo de funcionamiento, luego viene un ciclo donde el cuerpo sigue funcionando, pero cambia lo que hace para sentir placer. En cambio, esa energía está allí cuestionándote todo el tiempo, como en emociones. ¿Por qué? Porque esa energía está en nuestra mente creando pensamientos, verdades, sentencias últimas para manejar mi vida y manejar mi cuerpo. A veces uno dice que cada cual haga de su cuerpito lo que quiera y debe ser así. Realmente uno debe respetar tanto a una persona que esa persona, yo no tengo por qué juzgarle ni decir cómo maneje su vida, pero yo sí estoy encargada de manejar la mía. Y entonces quizás si maltrato mucho mi cuerpo con placeres que le hacen daño, a la larga ese cuerpo estará totalmente deteriorado, que no va a servir ni para sentir más placer y mucho menos para elevarse espiritualmente. Es muy claro que un cuerpo enfermo no puede ni rezar. Y si no, díganme ustedes cuando están muy enfermos, con un dolor muy horrible y un malestar terrible, ¿quién puede centrarse a rezar o a meditar la vida es bella? No. Entonces tenemos que cuidar este estuche maravilloso para sentir digamos, eso sublime que nos da
esa parte de la energía, la parte espiritual. Entonces, nuestro cuerpo le sirve a la parte espiritual o la parte espiritual le sirve al cuerpo. ¿No? Ustedes tienen allí, pueden pensarlo. Yo les comparto y respeto mucho quien piensa diferente porque así es. Ay, déjenme ver que creo que hay gente esperando y yo no lo sé. Ya. Entonces, yo estoy convencida de que el cuerpo está para servirle al alma, a la parte espiritual, a resolver lo que vinimos a hacer a este mundo. Y en este mundo yo creo que sí vinimos a buscar, a solucionar el problema de la hermandad. Porque el libro más famoso y más antiguo, no, pues no es el más antiguo, pero en cuanto a filosofía, la directriz más grande que es la Biblia, el primer conflicto que hay es la desobediencia y el segundo, la hermandad. Un hermano mata a otro. Y desde ahí, los seres humanos que seríamos lo mismo y que si venimos de una sola pareja, quiere decir que todos somos hermanos, independiente del color que tengamos y demás, desde ahí entonces tenemos la premisa de vivir en armonía, de ser hermanos, de cuidar del otro. Si yo me ocupo del otro ser humano que está al lado mío, no solo de mis hijos, mi marido, y eso, porque uno se ocupa de los hijos a veces bravo, del marido, ni se diga, y de todos los demás. Pero si yo me ocupo de ese otro, amar al prójimo, el prójimo es todo lo que hay fuera de mí, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, todo el prójimo es todo lo que hay afuera de mí. Si yo me ocupo de ese prójimo, no necesito darle de comer o estar dándole, no. Si me ocupo de una palabra amable, de mirarle con cariño, con misericordia, con tolerancia, con respeto, entonces empiezo a tener un sentido en la vida. Porque eso quiere decir que soy capaz de armonizarme y armonizar mi mundo. Y esa es la invitación número 1. Vamos a seguir, vamos a compartir más pantalla, vamos aquí. Ustedes al final vamos a hacer preguntas. Tomen nota de lo que quieran y preguntamos y vamos a trabajar en esto. Entonces, cuando digo yo que nuestra premisa es ocuparnos del otro, y empieza uno, pero ¿cómo me ocupo del otro? Cuando el otro me saca la chispa, ¿no? La chispa me pone brava o me saca de mis casillas, me hace crear conflicto, ¿sí? Porque hay una imagen, y es que no la encontré porque sí la estuve buscando, hay una imagen donde está el arca de Noé con todos los animalitos, ¿no? Y hay un pájaro carpintero abriéndole un hueco al arca. Y dice, no, siempre no falta el HP en la vida de uno, ¿no? Imagínense, el carpintero que te puya, la persona que te pone en conflicto. Pero es que si no vienen esas personas a ponernos en conflicto, entonces no nos damos cuenta que realmente tenemos que corregir. Porque cuando yo corrijo mi vida, yo paso a tener una vida armónica, paso a tener paz en el alma. Pero como les digo, eso es una cosa que empieza a crear ondas de bienestar que los demás se contagian. Y lo que tengo que aprender es a trabajar conmigo para poder trabajar con los demás. No quiere decir que yo por ser el buen agente del grupo me tenga que aguantar insultos, malestares, cosas que me incomodan, no. Yo tengo que en un momento dado decirle a alguien, sabes qué, discúlpame, pero no acepto tu reproche, no acepto tu palabra, no está bien. I'm sorry, pero me hace sentir mal, ¿no? Luego, en uno de los próximos charlas, vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de comunicación emocional para podernos hacer entender mejor. Entonces, ¿qué tengo que corregir? Porque a veces uno dice, pero si uno vino sin mapa, uno no trajo nada debajo del brazo que le diga para dónde ir, ¿cierto? Y aquí hay dejo de compartir un minuto. Aquí hay algo que vale la pena retomar. Nosotros los seres humanos podemos hacer una analogía con la semilla, con un árbol frondoso de manzanas.
La semilla de una manzana, todos conocemos la semilla de una manzana, es del tamaño de un grano de arroz. Es una cosa chiquitita. Es más, un grano de arroz también es una semilla, ¿no? Un grano de anís, son cosas chiquititas. Pero esas cosas chiquiticas potencialmente pueden llegar a ser un árbol frondoso gigantesco que regala manzanas, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos igual, somos una semilla que potencialmente podemos llegar a ser lo que querramos. En el bien o en el mal, no importa. En la plata o en la pobreza. En lo buena gente o en la mala gente. Potencialmente el ser humano tiene todo adentro para desarrollarlo. Así como la semilla depende de la tierra donde se siembre, de la mano que la cultiva, del cuidado que se le da, el agüita, el sol, los nutrientes y demás para llegar a ser ese gran árbol, nosotros también. Nosotros también dependemos mucho de estos cuidadores primarios. Primero de los 5 puntos que dije al principio del proyecto humano, ¿no? Esa es la base. Después, los cuidadores primarios. Después, todo el medio ambiente donde se desarrolla la criatura. Y eso nos va dando a nosotros nutrientes, herramientas, conocimiento, fortalezas, debilidades. No, ahí es donde se crean complejos, ahí es donde se crean fortalezas, creamos hábitos y demás para convertirnos en los seres que potencialmente podemos llegar a ser. Y la noticia más maravillosa es que sí, el niño depende de sus cuidadores. Esa pequeña criatura tiene un tiempo donde está con sus cuidadores. Luego entran maestros y otro tipo de comunidad que viene y le alimenta o le maltrata. Pero todos los que están hoy en este chat, las 32 personas que están registradas, que asistieron, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de convertirse en el ser humano que ustedes quieran. Por un instante, solamente imagínate a ti mismo con todo eso que tú quieres ser, no económicamente. Visualízate qué tan nutritivo eres para ti mismo y qué tan nutritivo puedes ser para todo el mundo. Porque empezando por ti, si te aprendes a hablar, si te aprendes a cuidar, si te aprendes a ser, a cuidar de ti, de tu cuerpo, de tus cosas, de tu mente, especialmente tu mente. Entonces, potencialmente me puedo convertir en ese ser humano maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy en día el abono, el cuidado, las últimas frases son esas verdades que nosotros nos sembramos, ¿no? O que de pequeños nos lo sembró otro, pero de adultos nosotros mismos nos lo sembramos y lo alimentamos. Entonces, ese cuidado hará que yo me convierta en la clase de ser humano que yo quiero ser. Entonces, eso es maravilloso. Ustedes tienen su vida en sus manos. Que tiene que ser trabajo, sí, porque quitarse una maña, por ejemplo, de comerse las uñas, quitarse la maña de comerse las uñas es muy difícil. ¿Por qué? Porque fue un hábito que cogiste no sé cuándo, a qué edad, no sé, la razón. Cuando yo encuentro la razón, ¿por qué me como las uñas? Entonces, ya tengo por lo menos el 80% para corregir esa situación. Después de eso, que ya encuentro la razón, ¿dónde empecé a comerme las uñas? Si fue por un aprendizaje espejo o si fue por una reacción nerviosa, por un miedo. Entonces, ¿cómo fue que lo aprendí? En el momento cuando lo logramos encontrar, claro, yo aprendí a comerme las uñas porque me daban nervios. Y entonces me pareció rico morderlas, ¿no? Y me di cuenta que a mi mamá le molestaba y tal vez para que mi mamá me mirara y me tuviera más atención, pues yo me como las uñas, para que me estuviera diciendo por lo menos, no se muerda las uñas, ¿sí? Eso ya es llamar la atención. Eso ya es que alguien me quiera. Mi mamá me mira. Déjeme decirle que muchos de los comportamientos erróneos
ok, no son muy nutritivos. En las personas tienen que ver con llamar la atención de la persona que nos ama. Ahí es donde nacen los tóxicos, ¿no? En esa sentencia. Me ama, me mira, me tiene en cuenta. ¿Cómo lo logro? Con el chantaje, con lo que sea, pero lo logro. Entonces, aquí es donde ustedes hoy día potencialmente son seres humanos maravillosos, nutritivos, felices, armónicos, y cada uno de ustedes puede tomar esa semillita, moldearla, alimentarla, cuidarla y convertirse en eso. Continuamos, vamos a compartir pantalla, seguimos aquí. Listo. Cuando a veces yo digo, pero es que yo no sé qué tendría que cambiar. Primero, el ejemplo que les di. Obsérvate en qué cosas no necesitas. A veces uno tiene a alguien con tanta confianza que uno le dice, tú me amas lo suficiente para decirme lo que no está bien. Yo tengo esos seres humanos en mi vida, porque de alguna manera, cuando empecé a cambiar mi vida, empecé a crear ese tipo de relación. Yo le puedo fácilmente preguntar a una hija mía o a mi hermana maravillosa, ¿tú crees que yo estoy mal en esto y esto? Y con todo el amor me dicen, sí, la embarraste, hablaste mal o hiciste tal cosa. Y no saben lo valioso que es tener seres humanos así alrededor. No alguien que te dice, no, no te preocupes, tú te defendiste, eso no, no te preocupes. Y por dentro, ¿qué tal todo lo que hizo, todo lo que causó, ¿no? Pero si nosotros somos mucho más hermosos y nos miramos a nosotros mismos, yo me doy cuenta de lo que no está bien. Soy grosero, contestón, agresivo, orgulloso, peleonero, soy muy tonto, no hablo, no me defiendo, permito que todos pasen por encima, ¿cierto? Me quedo callado, no digo lo que es, permito que me abusen, me da miedo, tengo temor, todas estas cosas, ya cuando tú las puedes decir, entonces venimos a la parte de, ya identifiqué el problema, como les dije, eso es el 80%. Bueno, identificarlo, la primera parte, estamos en el 30%. Saber en dónde empezó, llegamos al 80%. Y tenemos el resto para implantar una nueva conducta, hábito, forma de vivir. Es bien hermoso. Entonces, al ir observándome, puedes mirar qué tienes que corregir cuando miras en los otros seres humanos. Los demás son unos espejos de nosotros. Yo te aseguro que cualquier ser humano que se para enfrente tuyo, que te incomoda como es, con lo que hace, con lo que dice o como se expresa o como se mueve, entonces obsérvate porque este dedo está para allá, pero los otros 4 están para mí. Entonces, lo más saludable, uno normalmente tiene la negación, yo que me voy a parecer a esa vieja, no, terrible, no, no, obsérvate con paz. ¿En qué momentos de mi vida yo actúo como esa persona? ¿En qué momento yo me engancho en algo tan feo? Dios mío, ayúdame a verlo, o echa mano de lo que creas para que tú puedas tener esa conciencia y poder visualizar en qué momento eso te está afectando y está en tu vida. Entonces, los otros seres son el mejor espejo que podemos tener para mirar cómo estamos actuando. ¿Por qué? Así como hay cosas que me gustan, a veces uno dice, ay, no, me encanta que esa persona es como tan alegre, tan graciosa, me encanta porque me hace reír. Tú también eres una persona graciosa, disfrutas del buen humor, te ríes de esas cosas pequeñas. Ese también es tu reflejo. No es solo lo malo, es lo bueno también, ¿sí? Ahora, si miras a las personas en lo bueno, de una manera como, ¿qué tal? ¿Qué tal esa chueca cree que esa minifalda le queda bien? Hello, es porque a ti la minifalda no te queda tan bien, así es que ponle cuidado. Así es que ponle cuidado a eso. Ahora, si miras a una persona y te parece lindo y le respetas, empezar por respetar, ¿por qué? Porque yo quiero respeto.
Muchas veces uno dice, "Uy, no, es que fulanita es una chismosa, habla mucho de los demás". ¿Qué pasa? Que cuando viene a hablarte de los demás, tú, ay, no me diga, ¿y qué más? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y alimentas el chisme y ahí se armó. Entonces tú eres tan chismosa como esa persona, ¿sí? Entonces hay que mirar eso. Lo que más criticas de los otros, lo que más te molesta, lo que se repite en tu vida. Eso también es de observar. Siempre me tocan el mismo tipo de tipos. Yo no sé por qué a mí me llegan todos los infieles. Yo no sé por qué a mí me llegan todos los ladrones. O yo no sé por qué a mí me llegan todas las viejas infieles. O yo no sé por qué a mí todas las mujeres que me tocan me mienten. O porque será que siempre en el trabajo hay un desgraciado que me tiene que fregar la vida. Diles con esto. Porque normalmente no es allá, soy yo. Entonces es una invitación a que te puedas mirar. ¿Por qué? Porque puedes corregir. No es como, yo soy así y ya, tú me aceptas, así me voy a morir. No, así como la piel cambia, como los dientes cambian, los ojos, el cabello, así mismo cambia nuestro sentir, nuestras emociones. Así mismo cambia todo el proceso de la vida. Así es que tú no estás terminado. No es paquetico terminado, empacado y no, estás en un proceso mutante de transformación diaria, segundo a segundo, comprobado científicamente. Yo realmente en estas charlas no busco mucho, o sea, no saco mucho, fulano lo dijo, el científico lo dijo, porque eso lo único que diría es todo lo que leo. Pero en cambio me gusta compartir con ustedes todas estas sentencias últimas que me hacen sentido y que de alguna manera busco implementar en mi vida día a día para ser el ser humano que potencialmente sé que puedo llegar a ser. Y por eso lo comparto con todo mi amor, con todo mi amor. Todos los que ya han tenido una sesión conmigo saben que está mi amor puesto para ayudarte a encontrarte y a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque podemos corregir. No estamos terminados. Eso es lo primero, tengámoslo en cuenta. No estamos terminados. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, tienes libre albedrío. Tú decides lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. La mayoría de las veces dice, no puedo, mi esposo no me deja, mi mamá no me deja, mi hermano, mis hijos, me tiene amarrado el mundo, el trabajo. No, dentro de tus condiciones tienes libre albedrío. Tú estás sometido porque tú decides. Y no escoger y hacer ¡buah! Como el hombre increíble y romper la ropa y las cadenas. No, las rompes desde tu mente, desde tu visión de vida. Desde allí es donde tú transformas esa semilla que eres para poder corregir. Entonces, lo primero, eres libre de hacerlo. Tienes el poder de hacerlo. Hay 1000 formas de hacerlo. Luego, cuando ya observé mis limitaciones, cuáles son esas situaciones que me incomodan y ya las tengo claras, soy envidioso, mentiroso, vanidoso, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte, empiezo por no criticar. Cada vez que me descubra que voy a decir, mira, ese como le queda el saco, me muerdo la lengua. No lo dejo salir. No lo dejo salir. ¿Sí? Ojo, todos necesitamos un momento con quien hablar de eso que sentimos porque si no nos vamos a estallar. Para eso está tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y ojo, a veces esos amigos también nos pueden ser calcetos. Mucho cuidado con lo que dices porque tú eres dueño de de lo que piensas y crees mientras está dentro de ti. Pero cuando ya salió por aquí, ya no te pertenece. Ya puede haber ahí. Para eso están ahora los terapeutas, los coach, hay tantas formas, ¿cierto? Hay una cosa muy, muy saludable y es escribir. Escribir lo que siento, lo que pienso. Porque cuando yo lo escribo y luego yo lo leo, te vas a dar cuenta que es como si hubieras tenido un diálogo con otro. Y es maravillosa, maravillosa técnica, escribir. Evalúo qué he estado haciendo hasta el momento para tener los mismos resultados. Yo tengo que mirar, porque siempre me encuentro con gente chismosa. Ya, yo sé que soy chismosa. Quiero quitar el hábito del chisme, entonces debe ser porque yo le paro bolas a la chismosa. Ahora tengo que evitar,
Muchas veces lo único que tengo que decir es, ¿sabes qué, gordita? Hablamos después. Mira, mi corazón, después nos vemos porque no tengo tiempo. Tengo que moverme. Entonces, no necesitas decir, usted es una chismosa y yo no me voy a parar a hablar con usted. No, sencillamente me muevo. No doy la oportunidad. Si usted sabe dónde se va a caer, pasa gateando. No da la oportunidad. Otro punto, relaciones. ¿Qué tengo que aprender de aquella persona? Cuando nosotros repetimos, voy a decirlo como lo digo, y a las mujeres les digo, y cuando usted repite gamín, dése cuenta dónde los va a buscar. Entonces, lo mismo para los hombres. Cuando un hombre me dice, siempre me encuentro con este tipo de mujeres, mi amor, ¿dónde las busca? ¿O cuál es el tipo de relaciones que busca? Cuando la gente, he notado mucho que cuando la gente tiene relaciones a distancia, finalmente nunca salen del periodo de enamoramiento. Enamoramiento. Miento, o sea, todo es mentira. El periodo de enamoramiento, este primer periodo cuando uno se conoce con alguien, es mentira. Uno siempre está bonito, bien bañado, perfumado, habla bonito, se sienta bonito, come poquito, hace, bueno, cantidad de cosas, porque está vendiéndose para el otro. Entonces, en esas relaciones a distancia hay un miedo perenne a que me conozcan como soy. Entonces, muchas veces cuando ya estoy cerca, pues se acaba el encanto. Y cuando ya nos vemos que comemos, vamos al baño y que todo lo hacemos normal, entonces ya nos vemos feos. Entonces, ¿cómo es que estoy empezando relaciones para que siempre me toque el mismo tipo de personas? Si yo estoy buscando el hombre ideal o estoy buscando la mujer ideal, lo primero que tengo que hacer es convertirme en esa pareja ideal. ¿Cómo quiero un hombre? Sincero, que le guste, que le esté, que les dé. O sea, la lista son impresionantes. ¿Y tú eres esa persona? ¿Tú eres esa persona que está solicitando? Si tú lo eres, estás encaminada. ¿Por qué? Porque esas energías se van a encontrar. Son ondulaciones que en algún momento coincidirán y crearán una sola muy armónica. Pero si yo no soy eso, pero quiero otra cosa, entonces eso, uno va por aquí así y el otro va suavecito. Nunca se van a encontrar bien. Se pueden cruzar y en esos cruces es que no los encontramos. Pero no hay nada, hay una fricción. ¿Por qué? Porque no corresponde para fluir juntos. Entonces, mirar qué pasa allí con las relaciones. Cuando me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando este momento? Es más fácil que por qué, porque cuando por qué uno quiere una explicación donde yo estoy bien y quiero saber por qué me tocó este lunático al lado o por qué me tocó este momento tan trágico. No, cuando digo, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Para qué estamos en esta sala hoy? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, cuando empiezo a preguntarme, ¿para qué? Me vuelvo consciente. Y cuando me vuelvo consciente, gané. Gané porque entonces ya tengo más cosas con que avanzar en la vida. Seguimos. ¿Cómo corregir? Lo primero, tener conciencia de que esta es la única vida que tengo. Yo personalmente creo en la reencarnación, pero estoy absolutamente segura que si yo estoy en este momento, en este presente, en esta dimensión, es aquí donde tengo que vivir, solucionar y hacer lo que tengo que hacer. No puedo estar pensando, me decía una vez un cliente que, que, él, que él no le interesaba si había la reencarnación, pues en esa vida se iba a portar bien, pero en esta se iba a portar bien mal. Iba a hacer todo lo que no había hecho. Que total en la otra arreglaba. Entonces, con esa premisa no puedo vivir, porque finalmente lo que daño o alimento es este presente que tengo. No tengo otro. Vivo aquí, en este presente. Esta es la vida que estoy viviendo y es esta la vida que tengo que arreglar, disfrutar, sobre todo disfrutar, que la vida es un disfrute hermoso. Tomo la decisión de mi cambio. Esa es tu decisión. No le pertenece a nadie más. Nadie va a poder hacerlo por ti. Y ahí está muy claro, tú no puedes cambiar a otros, únicamente puedes cambiar tú. A veces la gente me dice, ¿yo para qué cambio? El otro sigue siendo el mismo. Por eso mismo, porque
que esa persona siga siendo él, que yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar mi armonía, mi paz. Quiero ver hacia dónde voy a evolucionar, hacia dónde voy a ir. Eso me pertenece, eso sí, tengo control de eso. Bueno, entonces, hablar de otro te distrae tu propio proyecto. Muchas veces cuando estamos tratando de arreglar a la pareja, ¿cierto? O estamos tratando de arreglar al hermano, a la mamá, entonces me distraigo de mi propio proyecto. Yo solo me puedo trabajar a mí mismo. Yo solo puedo evolucionarme a mí mismo. Así es que esta es la invitación. Tus decisiones pasadas crearon tu presente. Tú estás viviendo hoy la consecuencia de todas las decisiones que tomaste de ayer para atrás o de esta mañana hacia atrás. Las decisiones que tomas ahora, en este presente y cada día de tu vida, crearán tu futuro. Mañana vas a recoger la cosecha de lo que siembras hoy. Así es que estás en el tiempo maravilloso del presente para poder avanzar y crear ese ser humano que potencialmente eres. Y hasta aquí va mi presentación. Tenemos preguntas, déjenme chequear el tiempo. Listo. Si alguien quiere preguntar, puede activar su micrófono. A ver quién tengo chat. ¿Quién va a preguntar? Cuénteme. Tranquila, amigdala, todo el mundo está haciendo algo y hace lo mismo. Y yo no, sé que lo están escuchando y es maravilloso. Tikkun, ya aquí no conocías la palabra tikkun. Tikkun se usa mucho en Cábala, judaísmo, está por Torá, por la Biblia de la Torá. Pues la misma Biblia, pero está allí. A ver, Muchas gracias. todos los abrazos que me mandan, yo se los devuelvo con muchísimo amor. Muchas gracias. Realmente muchas gracias por haber asistido esta mañana. ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Yo, Cuéntame, Diana. me gustaría que elaboraras un poquito en eso que me pasa a mí, que es que siempre me topo con las mismas personas, especialmente en el trabajo. Eso me impresionó mucho cuando lo dijiste, porque es como, ay Dios, o sea, Bueno, y vamos este trabajo nuevo, yo dije, voy a cambiar mi imagen, lo que yo pienso para tratar de que no me vuelva a pasar. Ajá. Pero siempre me encuentro con algún narcisista fuerte. Ok, tenemos que mirar un poquito eso, porque ese es un espejo tuyo. ¿En qué momento eres narcisista? O sea, tú le tienes ya un calificativo, narcisista. Narcisista es una persona que se quiere mucho, se siente mucho y se aprecia mucho, pero ya se le fue la mano para el otro lado. Ay, perdón, me dolió el brazo. Me operaron este brazo y se me olvida y yo hago con él todo. Cuando se va hacia el otro lado, cuando va hacia el otro lado, entonces ya no es saludable, porque yo me debo querer, me debo apreciar, me debo ver lindo, pero cuando pasa la línea del equilibrio, empieza a tener, ya empieza a ser un conflicto, ¿sí? Nada es malo mientras va por la línea del medio. Si yo soy, si yo cuido el dinero, ¿cierto? Puedo llegar a ser financiero, muy bien, pero si paso la línea hacia el lado negativo, puedo empezar a ser un tacaño del carajo. Y si voy la línea para el otro lado, entonces un botaretas, no aprecio el dinero, lo voto. ¿Sí? Entonces, empieza a pensar en qué momentos te sientes narcisista o cuándo es que está eso en tu vida. Y tú y yo tenemos sesión pendiente, lo vamos a trabajar. ¿Listo? Gracias por tu pregunta, Dianita. ¿Alguien más? Buenos días, Ana, por este lado, una pregunta. Ana, Es ¿cómo más, estás? Gracias por estar. Cuéntanos. estoy muy bien. Yo hace muchos años estoy trabajando en mi parte de ser mejor ser humano, de yo encontrar esa persona que se parezca a mí. Y he trabajado y trabajado y trabajado y no sé entonces qué me pasa, que las personas que consigo no tienen nada que ver.
Te Algo que gusta me duele, regenerar gamín. entonces lo estoy haciendo mal. ¿Qué mal estoy haciendo? Hay algo entonces que me falta, Claro que que me pasa sí. eso. Ana, Porque si yo he trabajado tanto, si doy tanto, ¿por qué me a lo pasa eso mejor, de encontrar esas personas que están tan Ana, distantes? Al es muy principio creo que factible. van en el mismo modo que yo, pero después cuando muestran sus verdaderas uñas, no tiene nada que ver. ¿Te acuerdas que hablé de un periodo de enamoramiento? Miren, estos talleres, pues estoy haciendo uno por mes y es un regalo. Es un regalo, estas charlas son un regalo de mí para ustedes durante un año. Y Ana, voy a hablar de parejas. O sea, eso es algo de cómo esto, pero sin embargo, hablé un momentito. ¿Tú eres esa pareja ideal que quieres? Porque a lo mejor dices, doy tanto, tanto, que entonces dejaste la línea del medio y empezaste a dar tanto, tanto, que se volvió la boba de los otros. ¿Sí? O sea, puede ser que en un momento dado todavía estás vibrando en eso, por eso es que esas personas llegan a ti, ¿ves? Entonces, valdría la pena que habláramos algún día, Ana. Tienen mi teléfono porque todo lo mandé por WhatsApp, entonces tienen mi teléfono, me puedes escribir y lo conversamos para poder mirar, porque ya eso requiere consulta, ¿ves? O sea, ya requiere que nos sentemos y miremos y encontremos dónde es que te caes, dónde es que te embarras, ¿ves? Porque hay algo donde hay un punto de inflexión donde uno, ¡pah!, resbala y cae, como dice la canción. Beatriz tiene una pregunta. Anita, ¿estamos de que me escribes? Sí, sí. Gracias. Espero que me escribas y hablemos de eso. Y vamos a mejorar el nivel de energía de atracción, o sea, que tu vibración llegue al punto de las personas con las que quieres compartir. Beatriz. Digamos, cuando uno ya identifica ese punto, que tiene unas situaciones en su vida X o Y de insatisfacción o de encontrar personas que no le convienen, pero cuando identifica uno que sí, que fue uno una persona no deseada, que no hubo un amor fuerte cuando lo crearon a uno, ya, ¿qué sigue? Sí, hay corrección. ¿Cómo? Hay varias técnicas. Hay varias técnicas. De hecho, les comparto este año mi regalo. Yo todos los años me doy un regalo, un curso que me ayude a hacer una mejor práctica de mi coach. Y este año estoy tomando una cosa que se llama terapia generacional. Muchos han oído de constelaciones familiares. No, esto es más grande que constelaciones familiares. Y es la corrección del proyecto humano, de esos 5 puntos de los que hablé al principio. Entonces, somos muchos los seres humanos que salimos de ahí y eso nos marcó. Pero ya tenemos, cuando somos adultos, ya tenemos la posibilidad de hacer un cambio en ese chip. Es como poder borrar esa aplicación y hacer una nueva. También te invito a que tengamos una conversación con respecto a eso y podemos hacer un proceso bien hermoso. ¿No? ¿Quién más? Tenemos a Jackie Guldris. Jackie, cuéntanos. No, tenía dos preguntas. ¿Cómo uno sabe que es la persona ideal para otro? Y la otra es cómo uno sabe, dónde empezó un hábito, como estabas explicando lo de las comiéndose el azul, cómo uno sabe dónde viene, cómo... Ya. Esas son las dos preguntas, gracias. La primera, lo más importante es que tú seas una persona ideal para ti. Cuando tú te aceptas, tú te amas. Amarte no con el egocéntrico del narcisista, no. Cuando tú sabes que eres un ser bonito y te gusta como eres, entonces va a venir alguien que necesite una persona como tú. Porque estás pensando es en ser el producto que otro adquiera. No, mami. Primero eres tú para ti. Cuando tú estás bien para ti, entonces tu energía empieza a vibrar de una manera que solo y solo alguien que se encuentre con ella va a vibrar contigo. ¿Ves? Muchas Es lo veces, que es ideal para uno mismo. muchas veces uno en ese afán
cambia su manera de ser para tratar de agradarle a otro y se está torturando, porque es insostenible. Eso es como decir una mentira. Para una mentira y mantenerla hay que inventarse 7.000 mentiras y siempre se va a notar. ¿Ves? Entonces, cuando uno está en eso, tratando de agradarle a otro, cede mucho de sí mismo. Termina callando, termina cediendo terreno, haciendo cosas que no quiere. O cosas que, bueno, yo lo hago ahorita, después no lo hago. No, no, mi amor, primero para ti. Porque cuando tú estás, eres ese pequeño átomo que eres la parte de una célula que tiene que ser muy buena. Esto tiene que ver con el ADN del mundo, de la humanidad como tal. Entonces no te ocupes, mami, no te preocupes de ser la ideal para nadie. Ocúpate de ser ideal para ti, que después eso se va a notar. Y la segunda pregunta que me dijiste es, ¿cómo saberlo? Realmente para eso sí necesitas tener algunas sesiones conmigo o con cualquier, no cualquier coach, no cualquiera, no, con alguien que te dé la suficiente confianza para poder explorar hacia atrás en tu niñez, en tu formación, y cuando vas explorando hacia atrás llega el momento donde uno dice, claro, esa fue la primera vez que yo me mordí las uñas a los 3 años, porque tenía muchos nervios. Y el cortarme las uñas a ras del dedo crea un dolor que te aísla el pensamiento de la situación que se está viviendo. Chicos, el que no va a preguntar, apague el micrófono para que no interfiera. Discúlpeme, volví a silenciar a todos. Quien vaya a hablar, vuelve a abrir su micrófono. Bueno, otra pregunta. Ya en este momento también la charla mía terminó. Si alguien se tiene que retirar, no hay problema. Sigo contestando preguntas con tranquilidad. Bueno, ¿alguien más quiere saber? Lo que voy es, no sé, voy a parar la grabación 1 hora, perfecto. Voy a quitar la grabación. Con eso, hasta aquí queda. A veces